La tormenta había comenzado horas antes, pero ahora la lluvia caía con una intensidad casi insoportable. Don Manuel caminaba lentamente por la vieja carretera de tierra que cruzaba el pueblo. Sus botas estaban empapadas y su abrigo raído apenas lo protegía del frío. El viento arrastraba hojas mojadas y el olor a tierra húmeda llenaba el aire. Era una noche cualquiera para él, o al menos eso creía. Don Manuel, un hombre de 75 años, llevaba toda su vida trabajando como jardinero en la mansión más grande del pueblo. A pesar de los años, mantenía la espalda recta y los ojos brillantes, aunque el tiempo había dejado sus huellas en sus manos y en su rostro. De repente, un estruendo rompió el silencio. Un sonido metálico, seguido por un choque violento y un crujido de vidrios. Don Manuel se detuvo en seco y giró la cabeza hacia el origen del ruido. La carretera estaba oscura, pero logró distinguir las luces intermitentes de un coche accidentado al borde del camino. Sin pensarlo dos veces, dejó caer su vieja bolsa de herramientas y corrió hacia el lugar del accidente. La escena era caótica. Un automóvil blanco estaba volcado sobre un lado, con el parabrisas roto y el motor humeando levemente. Entre los restos, una joven estaba atrapada, consciente pero claramente herida. Su vestido, ahora cubierto de barro y sangre, estaba rasgado, y sus ojos buscaban ayuda desesperadamente. Don Manuel sintió un nudo en la garganta, pero su instinto tomó el control. Se acercó con cautela, recordando las enseñanzas de su juventud, cuando solía ayudar a vecinos en apuros. Con manos firmes pero cuidadosas, comenzó a quitar los vidrios rotos que impedían que la chica saliera. Le hablaba con voz baja y calmada, tratando de tranquilizarla. Tranquila, no te voy a dejar sola. Vamos a sacarte de aquí. La joven lo miraba con ojos llenos de miedo, pero también con una chispa de esperanza. Don Manuel notó que a pesar de su estado, ella luchaba por mantenerse despierta. Mientras trabajaba, sus pensamientos volaban rápido. Recordaba los años en que trabajó para el señor Herrera, el millonario que poseía aquella gran mansión y quien siempre le había tratado con respeto y dignidad. Pensaba que, quizás, esta joven podía ser alguien importante, pero no podía arriesgarse a pensar demasiado. Lo urgente era salvarla. Finalmente, logró abrir una puerta parcialmente atrapada y ayudó a la joven a salir del vehículo. Ella se apoyó en él, débil y temblorosa, mientras don Manuel la sostenía con cuidado para que no cayera. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, con voz firme pero amable. La chica respiró hondo y con un hilo de voz respondió, Sofía. El nombre resonó en la mente de don Manuel de una manera extraña, pero no sabía por qué. No tenía tiempo para preguntas, pues la ambulancia no llegaba y la tormenta seguía empeorando. Decidió caminar con ella hacia el pueblo, esperando encontrar ayuda en el camino. Sofía, a pesar del dolor, parecía confiar en aquel hombre desconocido que la había rescatado sin dudarlo. Mientras avanzaban entre el barro y la lluvia, don Manuel sentía el peso de la responsabilidad. No solo había salvado a una vida, sino que ahora estaba involucrado en algo que intuía más grande de lo que parecía. Su instinto le decía que esa noche cambiaría para siempre su destino y el de la joven llamada Sofía. Al llegar al primer grupo de casas, don Manuel llamó a gritos para pedir ayuda. Una mujer salió con una linterna y rápidamente llamó a los servicios médicos. Sofía fue atendida con urgencia, y don Manuel permaneció a su lado, ofreciendo palabras de consuelo y manteniendo la calma, aunque por dentro sentía una mezcla de miedo y esperanza. La tormenta seguía rugiendo, pero dentro de don Manuel algo empezaba a cambiar. Sin saberlo, aquel acto de valentía y humanidad sería solo el comienzo de una historia que ni él ni Sofía olvidarían jamás. Don Manuel no podía apartar la mirada de Sofía mientras los paramédicos la atendían con rapidez y precisión. La joven estaba tendida en una camilla improvisada,
cubierta con una manta ligera que apenas la protegía del frío de la noche. Su rostro pálido reflejaba el dolor, pero también una fuerza interior que don Manuel no lograba entender del todo. Mientras los médicos le tomaban el pulso y le hacían preguntas básicas, él observaba cada movimiento con la preocupación creciendo en su pecho. Sofía intentó hablar, pero su voz era apenas un susurro. ¿Dónde estoy?, preguntó con dificultad, mirando alrededor confundida. Don Manuel se inclinó hacia ella y le dijo con suavidad: «Estás a salvo ahora. Te saqué del accidente. No te preocupes, la ayuda ya llegó». Ella asintió débilmente, sus ojos llenos de gratitud y miedo. En ese momento, don Manuel sintió que el tiempo se detenía. No podía evitar recordar la mansión del señor Herrera, su antiguo jefe, y todas las veces que había cuidado el jardín sin saber que aquel hombre guardaba secretos que jamás le había contado. La conexión entre Sofía y el señor Herrera parecía más que una simple coincidencia. Pero, ¿cómo podía él saber que aquella joven era la heredera de aquel imperio? Mientras los paramédicos preparaban a Sofía para llevarla al hospital, un ruido distante captó la atención de don Manuel. Un zumbido creciente que parecía acercarse rápidamente. Miró hacia el cielo y vio un helicóptero que descendía con rapidez. Su luz iluminó la oscuridad como un faro en medio de la tormenta. El sonido retumbó en sus oídos, y junto a él apareció una mujer elegante que bajó apresuradamente de la aeronave. La mujer, con una mezcla de desesperación y alivio en su rostro, corrió hacia el lugar donde Sofía estaba siendo atendida. «Sofía», gritó con lágrimas en los ojos, mientras sus brazos temblaban de emoción y miedo. Don Manuel observó la escena en silencio, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. No sabía quién era aquella mujer, pero la urgencia en su voz era innegable. La mujer se presentó como la señora Herrera, madre de Sofía y esposa del millonario que don Manuel había servido durante años. Explicó con voz entrecortada que Sofía había estado oculta y protegida durante mucho tiempo para evitar que enemigos peligrosos pusieran en riesgo su vida. La herencia de la joven no era solo material, sino también un legado de responsabilidades y secretos que habían sido cuidadosamente guardados. Don Manuel escuchaba atentamente, tratando de procesar toda la información. La vida le estaba mostrando una historia que parecía sacada de un cuento, pero que era tan real como el barro en sus manos. La mujer le agradeció profundamente por salvar a Sofía, sin imaginar que aquel hombre humilde había sido testigo silencioso de tantos años de lealtad y trabajo duro en la mansión. Mientras el helicóptero esperaba, listo para partir hacia el hospital, don Manuel se acercó para ver a Sofía una última vez antes de que la llevaran en la camilla. Ella le sonrió débilmente, como si supiera que su vida había cambiado para siempre gracias a él. «Gracias», susurró, y esas dos palabras se grabaron en el corazón del viejo jardinero. El viaje en helicóptero fue rápido, y en el hospital la atención médica fue inmediata. Don Manuel no podía quedarse mucho tiempo, pero la señora Herrera le prometió mantenerlo informado. A pesar del cansancio y la lluvia que seguía cayendo, don Manuel sintió una extraña paz. Había hecho algo importante esa noche, algo que iba más allá de cuidar plantas y jardines. Al regresar a su casa, bajo el sonido persistente de la tormenta, don Manuel se sentó en su vieja silla de madera. La historia de Sofía y su familia le daba vueltas en la mente. Sabía que su vida no volvería a ser la misma. Sin darse cuenta, estaba a punto de entrar en un mundo que nunca había imaginado, uno lleno de secretos, poder y esperanza. Mientras miraba por la ventana la tormenta que empezaba a amainar, don Manuel entendió que, a veces, un solo acto de valentía puede cambiar el destino de muchas vidas. Y aunque la noche había sido larga y difícil, había dado un paso gigante hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La noche en que don Manuel salvó a Sofía dejó una huella imborrable en su corazón. A pesar de estar agotado,
no podía dormir. La imagen de la joven herida, sus ojos llenos de miedo y esperanza, seguía viva en su mente. Se preguntaba quién era realmente esa chica y qué destino le esperaba. La tormenta había cesado, pero dentro de él, una tormenta de preguntas comenzaba a formarse. Durante años, había servido fielmente a la familia Herrera, pero nunca imaginó que el pasado volvería de una manera tan inesperada. Al amanecer, recibió una llamada de la señora Herrera. Su voz sonaba firme pero cargada de emoción. Le agradeció una vez más por haber salvado a Sofía y le pidió que fuera al hospital para conocerla. Don Manuel aceptó sin dudarlo. Sabía que algo grande estaba a punto de suceder, aunque aún no entendía qué papel jugaría en todo aquello. Al llegar al hospital, el ambiente era tenso pero esperanzador. Sofía estaba consciente, aunque débil, y la señora Herrera no se separaba de su lado ni un instante. Cuando don Manuel entró en la habitación, la joven levantó la vista y sus ojos se iluminaron al reconocerlo. «Gracias, don Manuel», dijo con una voz débil pero sincera. Él sonrió con humildad, sintiendo que esa simple frase tenía un peso inmenso. La señora Herrera comenzó a contar la verdad. Sofía era la única heredera legítima de la fortuna de su esposo, pero por razones de seguridad, había vivido oculta durante años. La familia había temido que enemigos pudieran querer hacerle daño para apoderarse de su herencia. Por eso, su identidad había permanecido en secreto, protegida cuidadosamente por un pequeño grupo de confianza. Nadie fuera de ese círculo sabía dónde estaba realmente Sofía ni quién era. Don Manuel escuchaba atentamente, comprendiendo por fin la magnitud de lo que había hecho aquella noche. No solo había salvado una vida, sino que había protegido un secreto que podía cambiarlo todo. La conexión entre él y la familia Herrera se volvió aún más profunda, y aunque no lo dijo en voz alta, sentía que su destino estaba unido al de Sofía y su madre. Conforme pasaban los días, don Manuel visitaba a Sofía en el hospital siempre que podía. Ella se recuperaba lentamente, y entre conversaciones breves y silencios cómplices, nació una relación especial entre ellos. Don Manuel le contaba historias de sus años en la mansión, de cómo el señor Herrera siempre había sido un hombre justo y generoso, aunque reservado. Sofía, por su parte, compartía fragmentos de su vida oculta, de los miedos que la habían acompañado y de la esperanza que ahora sentía gracias a él. Un día, mientras caminaban por el jardín del hospital, Sofía miró a don Manuel y le dijo: «No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho. Has sido más que un salvador, has sido un ángel en mi vida». Don Manuel sonrió, pero en su interior sabía que él solo había hecho lo que cualquier persona hubiera hecho. Sin embargo, para Sofía, ese acto simple significaba mucho más. La noticia de la recuperación de Sofía comenzó a circular entre los círculos más cercanos de la familia Herrera. Poco a poco, la verdad sobre su identidad empezó a salir a la luz, aunque con cuidado para protegerla de cualquier peligro. Don Manuel se convirtió en un pilar de apoyo para ambas, la madre y la hija, y aunque su vida era humilde, ahora tenía un propósito renovado. Sin embargo, no todo era paz. Don Manuel sabía que los enemigos que habían acechado a la familia Herrera no se darían por vencidos fácilmente. La amenaza seguía latente, y proteger a Sofía requeriría más que valentía. Necesitaría inteligencia, paciencia y, sobre todo, confianza. Mientras tanto, Sofía comenzó a planear su regreso al mundo que le había sido negado por tanto tiempo. Quería enfrentar su destino con la fortaleza que don Manuel le había ayudado a recuperar. Juntos, empezarían a construir un nuevo capítulo, uno donde la verdad, el amor y la justicia prevalecerían. Don Manuel, por su parte, sentía que esa joven le había devuelto la esperanza que pensaba haber perdido con los años. Su vida, marcada por el trabajo silencioso y la humildad, ahora brillaba con una luz diferente. Sabía que,
Aunque el camino sería difícil, no estaría solo. Había encontrado en Sofía y la señora Herrera una familia inesperada y un motivo para seguir adelante. Y así, en aquella habitación del hospital, mientras el sol se filtraba tímidamente por la ventana, comenzaba una nueva historia. Una historia de valentía, secretos y redención, donde un viejo jardinero y una joven heredera se unían para enfrentar juntos un destino que ninguno de los dos había elegido, pero que ambos estaban dispuestos a cambiar. La tormenta se había calmado, pero una nueva tempestad comenzaba en la mente de don Manuel. La noticia de que Sofía era la heredera secreta de la familia Herrera había sacudido su mundo de una manera que nunca imaginó. Cada vez que cerraba los ojos, veía el helicóptero aterrizando en la noche, la mujer elegante que bajaba apresuradamente, y el rostro pálido y débil de la joven que había salvado. Ahora, mientras caminaba hacia la mansión para reunirse con la señora Herrera, sentía que una mezcla de emociones lo invadía: incertidumbre, miedo, pero también una esperanza renovada. Al llegar a la imponente casa que durante años había cuidado con tanto esmero, don Manuel fue recibido con respeto y gratitud. La señora Herrera lo esperaba en el vestíbulo principal, su mirada firme pero amable. Sin perder tiempo, le explicó que la seguridad de Sofía seguía siendo una prioridad y que había decidido que don Manuel formaría parte del círculo cercano para protegerla. Para el viejo jardinero, esto era un honor inesperado, pero también una gran responsabilidad. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones discretas y planes cuidadosos. La familia Herrera había contratado seguridad privada, pero confiaban en la intuición y experiencia de don Manuel, alguien que conocía la propiedad y sus secretos como nadie más. Mientras tanto, Sofía continuaba recuperándose lentamente en un ala privada de la mansión, rodeada de cuidados médicos y afecto. Don Manuel visitaba a Sofía cada tarde. Sus conversaciones eran breves, pero llenas de significado. A veces, el silencio decía más que las palabras. En esos momentos, ambos compartían una conexión profunda, un vínculo forjado por el peligro y la gratitud. Sofía le contaba fragmentos de su vida oculta, de las noches solitarias y del miedo constante a ser encontrada. Don Manuel escuchaba atentamente, sintiendo un fuerte deseo de protegerla no solo como heredera, sino como la joven valiente que era. Un día, mientras caminaban por el jardín recién cuidado, Sofía le confesó sus temores. No sé si podré enfrentar todo esto, don Manuel. La herencia, las amenazas, la responsabilidad, es demasiado. Él la miró con ternura y le dijo: no estás sola, Sofía. Tienes más fuerza de la que crees, y aquí estaré para ayudarte a descubrirla. Pero no todo era tranquilidad en la mansión. Durante una noche silenciosa, don Manuel notó movimientos sospechosos cerca de los límites de la propiedad. Silencioso como un gato, salió a investigar con la linterna en mano. Entre los arbustos, descubrió sombras que parecían espiar, figuras desconocidas que intentaban encontrar una manera de entrar. Con rapidez, alertó a la seguridad y se preparó para lo que podría venir. La tensión crecía, y con ella, la certeza de que los enemigos de la familia Herrera no se detendrían fácilmente. Don Manuel sentía el peso de la protección en sus hombros, pero también la determinación de no fallar. Sabía que Sofía necesitaba seguridad, pero también un futuro donde pudiera vivir sin miedo. Mientras tanto, Sofía empezaba a planear su regreso al mundo público. Quería recuperar el control de su vida y de la empresa familiar, a pesar de las sombras que la acechaban. Su madre, la señora Herrera, la apoyaba con cautela, consciente de que cada paso debía darse con precaución. Don Manuel, por su parte, se convirtió en un guardián silencioso. No solo protegía la mansión, sino también el corazón de una familia marcada por secretos y peligros. Cada noche, al cerrar los ojos, recordaba la promesa que se hizo aquella noche lluviosa,
cuidar de Sofía, sin importar las dificultades. Y así, en medio de amenazas invisibles y esperanzas renovadas, comenzaba una batalla silenciosa. Una lucha por la verdad, la justicia y la paz que todos anhelaban. Don Manuel sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero también sabía que juntos, él, Sofía y la señora Herrera podían enfrentar cualquier tormenta. En ese momento, mientras la luna iluminaba la mansión, una pregunta rondaba en su mente. ¿Estaban realmente preparados para lo que vendría? La amenaza que don Manuel había percibido aquella noche no era un simple espejismo. Las sombras que merodeaban la propiedad se habían convertido en una realidad tangible, y la seguridad de Sofía y la familia Herrera pendía de un hilo cada vez más delgado. Don Manuel sabía que debía actuar con rapidez y astucia para proteger lo que había salvado con tanto esfuerzo. Esa misma semana, mientras Sofía continuaba su recuperación, el jardinero decidió explorar antiguos documentos y registros que aún conservaba en la vieja caseta del jardín. Entre papeles amarillentos y fotografías descoloridas, descubrió pistas que podrían explicar por qué la familia Herrera había vivido tantos años bajo amenaza. Había enemigos que querían arrebatarles no solo la fortuna, sino también el control de negocios y propiedades que tenían un valor incalculable. Don Manuel entendió que su papel iba mucho más allá de cuidar flores y árboles. Se convirtió en un detective silencioso, buscando respuestas que pudieran ayudar a anticipar movimientos enemigos. La responsabilidad le pesaba, pero también le daba fuerzas para no rendirse. Cada día aprendía algo nuevo, cada noche planificaba estrategias para mantener a Sofía a salvo. Mientras tanto, Sofía comenzó a mostrar signos de fortaleza y determinación. A pesar del miedo que la había acompañado durante años, su espíritu empezó a brillar con intensidad. En una conversación con don Manuel, confesó que quería retomar las riendas del Imperio Herrera y demostrar que no sería una víctima más. Él la apoyó con palabras de aliento y confianza, convencido de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Sin embargo, los enemigos no se quedaban quietos. Una noche, un incendio sospechoso se declaró en uno de los invernaderos de la mansión. Don Manuel, alertado por el olor a humo, corrió a apagar las llamas con ayuda del personal de seguridad. El fuego dañó gran parte de las plantas, pero lo que más preocupó fue la señal clara de que alguien estaba dispuesto a ir hasta el extremo para intimidar a la familia. La señora Herrera, preocupada por la escalada de violencia, decidió reforzar las medidas de protección y solicitar ayuda a la policía local. Pero don Manuel sabía que la seguridad física no bastaría. Era necesario descubrir quién estaba detrás de esos ataques y por qué. Su investigación lo llevó a recordar viejas amistades y antiguos empleados que podrían tener información valiosa. Una tarde, mientras ordenaba herramientas en el cobertizo, don Manuel recibió una visita inesperada. Un hombre mayor, con aspecto cansado pero ojos llenos de sinceridad, apareció diciendo que conocía secretos que podrían ayudar a resolver el misterio. Aquel encuentro marcó el inicio de una alianza inesperada, uniendo fuerzas para proteger a Sofía y a la familia Herrera. Juntos, comenzaron a desentrañar una red de traiciones, negocios turbios y enemigos ocultos que habían estado al acecho durante décadas. Cada pista los acercaba a la verdad, pero también aumentaba el peligro. Don Manuel sentía que caminaban sobre un terreno minado, donde un paso en falso podía ser fatal. Sofía, consciente del riesgo, decidió tomar medidas más drásticas. Empezó a recibir entrenamiento personal y a aprender sobre seguridad, preparándose para enfrentar cara a quienes querían destruir su vida. Don Manuel la acompañaba en cada paso, orgulloso de la mujer fuerte que veía crecer ante sus ojos. La mansión, antes solo un lugar de trabajo para don Manuel, se había convertido en el centro de una batalla silenciosa entre el pasado y el futuro, entre el miedo y la esperanza. Cada día traía nuevos retos,
pero también la certeza de que la verdad saldría a la luz. Y así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, don Manuel miraba hacia el cielo y pensaba en el largo camino que aún les esperaba. Sabía que la lucha no había terminado, pero también sabía que juntos podían enfrentar cualquier tormenta. La tensión en la mansión Herrera se intensificaba con cada día que pasaba. Don Manuel sentía como el peso de la responsabilidad crecía sobre sus hombros, pero también la determinación de no fallar. Sofía, ahora más fuerte y decidida, estaba lista para enfrentar el mundo que tanto tiempo le había sido negado, pero los enemigos seguían acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Una mañana, mientras don Manuel regaba las flores en el jardín trasero, un mensaje anónimo llegó a sus manos. Era una nota simple, pero clara: deja de buscar o sufrirás las consecuencias. El viejo jardinero sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero en lugar de retroceder, esa advertencia encendió una llama de valentía en su corazón. Sabía que debía proteger a Sofía y a la familia Herrera a cualquier costo. La señora Herrera convocó una reunión privada en la biblioteca de la mansión. Estaban presentes ella, Sofía, don Manuel y el hombre mayor que había llegado semanas antes con información valiosa. Discutieron estrategias para enfrentar la amenaza, pero también cómo mantener a Sofía segura mientras ella recuperaba su lugar como heredera y líder. Don Manuel propuso fortalecer los sistemas de seguridad, pero también actuar con discreción para no alertar a los enemigos. El hombre mayor compartió detalles de un viejo rival del señor Herrera, alguien con motivos para querer destruir la familia y apropiarse de su fortuna. Ese nombre resonó en la mente de don Manuel, y supo que la batalla apenas comenzaba. Durante las noches siguientes, don Manuel patrullaba la propiedad con más vigilancia que nunca. Cada ruido, cada sombra, podía ser una señal de peligro. Una madrugada, escuchó pasos furtivos cerca del huerto. Sin dudarlo, se acercó sigilosamente y sorprendió a un intruso que intentaba sabotear el sistema eléctrico. Con firmeza, lo enfrentó y logró detenerlo, alertando de inmediato a la seguridad. El incidente confirmó que los enemigos estaban cerca, y que no retrocederían. Sofía, aunque agradecida por la protección, quería tomar un papel más activo en su defensa. Bajo la guía de don Manuel, comenzó a entrenar en defensa personal y a aprender sobre tácticas de seguridad. Su transformación era evidente: de una joven vulnerable, estaba pasando a convertirse en una mujer fuerte y preparada para enfrentar cualquier desafío. Pero no todo era solo lucha y vigilancia. En medio de la tensión, surgieron momentos de ternura y esperanza. Don Manuel y Sofía compartían charlas sobre la vida, los sueños y el futuro que ambos deseaban construir. La confianza entre ellos crecía, y con ella, la certeza de que juntos podían superar cualquier adversidad. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Sofía confesó a don Manuel sus temores más profundos. A veces siento que el peso de todo es demasiado para mí. Pero tú me das fuerzas para seguir. Don Manuel, con voz calmada y segura, respondió: no estás sola, Sofía. Aquí estaré siempre, para cuidarte y apoyarte. La señora Herrera, por su parte, se dedicaba a reconstruir la imagen pública de su hija, preparando su regreso al mundo empresarial con paciencia y estrategia. Sabía que la verdadera batalla no solo era proteger la vida de Sofía, sino también ayudarla a recuperar su lugar legítimo en la sociedad. Mientras tanto, don Manuel continuaba sus investigaciones, descubriendo nuevas pistas sobre la red de enemigos que querían destruir la familia Herrera. Cada avance los acercaba a la verdad, pero también incrementaba el riesgo. La tensión en la mansión era palpable, y cada día podía traer una nueva amenaza. Una noche, mientras don Manuel revisaba documentos antiguos en la biblioteca, escuchó un ruido extraño. Al salir, encontró a Sofía esperando en el jardín.
Ella le entregó una carta que había recibido, una invitación misteriosa que podría ser una trampa o una oportunidad para enfrentar a sus enemigos cara a cara. Don Manuel miró la carta con preocupación, pero también con determinación. Sabía que debían ser cuidadosos, pero que la verdad debía salir a la luz para poder vivir en paz. Sofía asintió, lista para enfrentar lo que viniera, con don Manuel a su lado. Y así, mientras la luna brillaba en el cielo, comenzaba un nuevo capítulo en esta historia de valentía, secretos y esperanza. La lucha por proteger a Sofía y la familia Herrera estaba lejos de terminar, pero juntos, estaban preparados para enfrentar cualquier tormenta. La carta misteriosa que Sofía sostenía en sus manos tenía un peso inesperado. No solo era una invitación, sino un desafío directo a todo lo que la familia Herrera había protegido durante años. Don Manuel la miró con seriedad y preocupación, pero también con esa calma firme que solo los años y la experiencia pueden dar. Sabía que el siguiente paso podía cambiarlo todo, para bien o para mal. Esa misma noche, Sofía y don Manuel se reunieron en secreto para planificar cómo responderían a la invitación. La carta provenía de alguien cercano al círculo de enemigos que querían arrebatarle su herencia, pero también parecía ofrecer una oportunidad para esclarecer la verdad oculta bajo capas de mentiras y traiciones. La incertidumbre llenaba la habitación, pero también una chispa de esperanza. Decidieron aceptar la invitación, pero con precaución. Sofía debía ir acompañada de personas en las que confiaba plenamente, y don Manuel sería uno de sus guardianes más cercanos. La seguridad se reforzó aún más, y se establecieron señales y planes para actuar en caso de emergencia. La tensión se sentía en cada gesto, en cada mirada. Esta era una apuesta arriesgada, pero necesaria. Los días previos al encuentro estuvieron llenos de preparación. Sofía se entrenaba incansablemente, aprendiendo a leer no solo a sus enemigos, sino también a sí misma. Don Manuel la apoyaba, recordándole que la fuerza no siempre estaba en el combate físico, sino en la inteligencia, la paciencia y la voluntad inquebrantable. La joven heredera comenzaba a comprender que su verdadero poder no estaba solo en la fortuna que poseía, sino en su capacidad para resistir y adaptarse. Cuando llegó el día señalado, la mansión se sumió en un silencio expectante. Sofía, acompañada por don Manuel y un pequeño grupo de confianza, se dirigió al lugar indicado en la carta, una antigua casa en las afueras de la ciudad, un sitio cargado de recuerdos y secretos. El camino estuvo lleno de incertidumbre, pero cada paso era una declaración de valentía. Al llegar, fueron recibidos por figuras conocidas y desconocidas, todas ellas con miradas calculadoras y sonrisas ambiguas. La tensión era palpable. La reunión comenzó con palabras cuidadosas y promesas vacías, pero pronto emergieron verdades ocultas. Se revelaron traiciones del pasado, acuerdos rotos y motivos ocultos que explicaban el prolongado acecho a la familia Herrera. Don Manuel escuchaba atentamente, analizando cada palabra, cada gesto. Su experiencia le permitía detectar mentiras y verdades disfrazadas. Sofía, por su parte, se mantenía firme, aunque el corazón le latía con fuerza. Esta era la oportunidad para recuperar lo que le pertenecía, para poner fin a años de sufrimiento y miedo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un viejo enemigo apareció, alguien que había trabajado durante años para destruir a los Herrera desde las sombras. Sus palabras fueron un desafío abierto, pero Sofía respondió con una serenidad que sorprendió a todos. No solo reclamó su herencia, sino que dejó claro que estaba dispuesta a luchar por justicia y paz. La conversación fue intensa, llena de reproches y revelaciones. Pero también hubo momentos de entendimiento y la promesa, tenue pero real, de que se podía buscar un camino hacia la reconciliación. Don Manuel sentía que, aunque la batalla no había terminado, ese encuentro había cambiado las reglas del juego.
Al regresar a la mansión, Sofía y don Manuel sabían que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Las heridas del pasado debían sanar, y la seguridad de la familia aún no estaba garantizada. Pero había una nueva fuerza en ellos, una determinación renovada que los preparaba para enfrentar cualquier desafío. En los días siguientes, Sofía se dedicó a fortalecer su posición, tanto en la empresa familiar como en su vida personal. Don Manuel seguía a su lado, no solo como protector, sino como mentor y amigo. Juntos, comenzaban a construir un futuro donde el miedo ya no tuviera lugar. La mansión Herrera, símbolo de una historia compleja y llena de secretos, se convertía poco a poco en un refugio de esperanza y renovación. Don Manuel sabía que, aunque quedaban muchas batallas por delante, la luz empezaba a abrirse paso entre las sombras. Y así, bajo el cielo estrellado, una nueva etapa comenzaba para Sofía, don Manuel y la familia Herrera. Una etapa donde la valentía, la verdad y el amor serían las armas más poderosas para enfrentar cualquier tormenta que viniera. La calma después de la tormenta parecía al fin asentarse en la mansión Herrera, pero don Manuel sabía que la verdadera prueba estaba por llegar. Sofía había demostrado ser una mujer fuerte y decidida, dispuesta a enfrentar el pasado y reclamar lo que legítimamente le pertenecía. Sin embargo, las heridas profundas no sanaban de la noche a la mañana, y los enemigos, aunque momentáneamente en silencio, no habían desaparecido del todo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Sofía retomó el control de la empresa familiar con paso firme y decidido. Sus primeros movimientos empresariales sorprendieron a muchos, mostrando una visión clara y un liderazgo natural que pocos esperaban. Don Manuel la acompañaba en cada reunión importante, no solo como un guardián, sino como un pilar de apoyo que le recordaba sus raíces y el valor de la humildad. La señora Herrera, aunque orgullosa, veía con preocupación el peso que Sofía cargaba sobre sus hombros. En las noches largas, cuando la mansión se sumía en el silencio, madre e hija compartían conversaciones profundas sobre el futuro, la familia y el perdón. Sabían que para sanar, debían dejar atrás resentimientos y abrir puertas a nuevas oportunidades. Pero la paz no era completa. Un día, un paquete anónimo llegó a la mansión, con pruebas irrefutables de que un antiguo aliado había traicionado a la familia. La traición dolió como un puñal, pero también sirvió para fortalecer la unidad entre Sofía, don Manuel y la señora Herrera. Entendieron que en el juego de poder, la vigilancia debía ser constante y la confianza, selectiva. Don Manuel redobló esfuerzos en proteger la propiedad y a quienes habitaban en ella. Instaló nuevas medidas de seguridad, pero también educó al personal para estar alerta ante cualquier anomalía. Su experiencia y sabiduría se convirtieron en la barrera invisible que mantenía a raya a los peligros que acechaban en la oscuridad. Sofía, por su parte, no solo se enfocó en sus responsabilidades empresariales, sino también en su crecimiento personal. Comenzó a involucrarse en obras sociales, queriendo devolver a la comunidad un poco de lo que había recibido. Su historia de lucha y superación se convirtió en inspiración para muchos, y poco a poco, la sombra de miedo que la había acompañado comenzó a disiparse. Una noche, mientras caminaba por el jardín iluminado por la luna, don Manuel reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Recordaba aquella tormentosa noche en que había salvado a Sofía sin saber quién era realmente. Ahora, veía en ella no solo a la heredera, sino a una mujer que había renacido gracias a la fuerza del amor, la valentía y la lealtad. La familia Herrera había atravesado una prueba que muchos hubieran considerado insuperable. Pero gracias a la unión, la verdad y la perseverancia, habían logrado salir adelante. Don Manuel sabía que aún quedaban desafíos, pero confiaba en que el futuro era prometedor. Sofía, en un gesto lleno de gratitud, le agradeció a don Manuel todo lo que había hecho por ella. Sin él,
Quizás no habría descubierto su verdadero destino ni habría encontrado la fuerza para enfrentar su pasado. Él respondió con humildad, recordándole que cada vida tiene un propósito y que protegerla era su deber y honor. El legado de la familia Herrera ahora estaba en buenas manos. La mansión ya no era solo un símbolo de poder, sino un refugio de esperanza y renovación. Don Manuel, aunque cansado, sonreía con satisfacción al ver cómo la historia había cambiado para mejor. Y así, entre desafíos superados y nuevos comienzos, la vida seguía su curso. La tormenta había pasado, pero las raíces plantadas con amor y coraje crecerían fuertes y firmes, listas para resistir cualquier adversidad que el destino les presentara. El viejo jardinero sabía que, mientras la familia estuviera unida, ningún enemigo podría romper ese lazo indestructible. La historia de Sofía y don Manuel era un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre encuentra la manera de brillar. Fin.